Ya estamos con la integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, Susana Fernández, y también con la investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales que trabaja con este grupo, con Cecilia Matonte, y así las presentamos. Claro que el camino pasa por las causas, por la parte preventiva de evitar que las personas lleguen a situación de calle. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman a nosotros, al Ministerio de Desarrollo Social, y van nuestros equipos, es cuando se dio la consecuencia. ¿De qué tipo de causas? Adicciones. 91% en este datos preliminares que da el reglamento, 91% de personas en situación de calle con consumo de sustancias psicoactivas. Un disparate. La mitad, personas que recuperaron la libertad. Ahora están saliendo 26 personas por día de la cárcel. Hace poco tiempo atrás salían 19 personas por día. He ido a refugio donde resulta que me anoto a las 6 de la tarde para que me den un lugar en algún refugio y me tienen hasta las 11:30, 12 de la noche para poder darme un lugar, y la mayor parte de veces no me lo dan. Mecanismos obviamente que no están siendo atacados, que tiene que ver con esto de las causas, a lo que se llama de los elementos en común que presentan las personas que duermen a la intemperie o que hacen uso de los centros nocturnos. Eso por un lado. Hay ciertas cuestiones institucionales y obviamente desigualdades socioestructurales que todavía no se han podido contrarrestar, sobre todo en el plano habitacional, en el plano de las relaciones, obviamente, en el plano laboral y en el plano de la salud. Bueno, muy buenos días, Susana, muy buenos días, Cecilia, bienvenidas a ambas, gracias por estar aquí en el estudio. Buen día, gracias por el espacio. Sí, buenos días a todos y gracias también por recoger estas voces que a veces hacen falta. Bueno, justamente en ese marco, ahora este sábado, el 19, es el día de las luchas de las personas en situación de calle, aquí en Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales reclamos que existen desde el colectivo NITEP, Susana? Los principales reclamos son en lo que se refiere a lo que nosotros llamamos una trenza que une trabajo, vivienda primero, porque estamos de acuerdo en que la vivienda es primero, es como la base, trabajo y salud, ¿no? Que son como tres temas que hay que llevarlos todos van unidos. Sí. Susana, vos estuviste en algún momento en situación de calle y en este momento ya no, pero seguís trabajando en el colectivo, ¿es así? No, yo acompaño al colectivo y vivo en una pieza, ¿no? Bien. Bien, y nos decías que, bueno, nos trajiste aquí un afiche como para convocar a la audiencia también a que se haga presente este sábado. El 19 de agosto es un día de lucha de todo el movimiento en situación de calle de América Latina y Caribe, ¿no? Y acá en Uruguay siempre se hace, a veces lo hicimos en la Intendencia, en la explanada de la Intendencia, y este año se hace en la Plaza Cagancha. Bien. Un lugar donde tiene ya como una memoria de lucha, ¿no? Desde que los familiares desaparecidos hacían su concentración allí. Y o sea, esa conexión está buena porque la situación de calle vulnera todos los derechos de las personas, y eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Que a nivel de gobierno se tenga en cuenta cómo solucionar, o sea, que se vea cómo solucionar el problema, porque creemos que ni los bichos andan así a la intemperie, ¿no? Una de las cosas que decimos este año es: la intemperie social nos mata. Es como el reclamo que hacemos, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando, Susana, después de charlar un poco con Cecilia de esto que decís, de que no es un problema individual, sino de toda la sociedad. Cecilia, estos días comentamos también que salieron las cifras, ¿no? Las últimas cifras de gente en situación de calle, se muestra un incremento. ¿Qué explicaciones hay para este aumento? Bueno, explicaciones, no sé si es la palabra, lo que nosotros venimos pensando y venimos construyendo en el ámbito académico y también en diálogo con las instituciones. O sea, nuestro equipo de trabajo se constituyó a partir de un conflicto del uso del espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, y ese espacio de trabajo nuestro, nacido desde ese conflicto,
implicó desde el momento cero la articulación con los distintos estamentos que están trabajando esta temática. Entonces, bueno, nuestra mirada sobre las razones o las explicaciones, primero que esto hay que mirarlo en un proceso largo, ¿no? O sea, esta idea de que la gente cae en la situación de calle no es un instante, es una vida que se viene construyendo con múltiples vulneraciones, múltiples violencias, y bueno, y si uno se permite como complejizar la mirada, puede ver que en el trayecto de las personas, bueno, la calle es un proceso más que un punto. Por lo tanto, las explicaciones muchas veces a veces ni tienen sentido, porque vos decís, bueno, capaz que en este momento la explicación fue un conflicto familiar, pero vos a veces decís, bueno, pero un conflicto familiar lleva, todos tenemos conflictos familiares y no todos terminamos en la calle, ¿viste? Entonces buscar explicaciones. Pero nos referimos justamente, me parece, ¿no? Justamente a esto que decía Susana en términos globales, porque no hablamos de un aumento, ¿no?, en una persona, sino cuando hablamos en números más grandes como fenómeno social que está sucediendo. Ahí nosotros hemos visto, hay varias cosas. Bueno, hay cuestiones que son como más metodológicas, ¿no? Cómo se cuenta, dónde se cuenta, cuándo se cuenta, ¿no? Si vos ampliás el área de búsqueda, por supuesto que aumenta el número. No sé, hay como cuestiones de ese orden. Igualmente el MIDE es muy riguroso en eso, son buenos los números, tratan de ser bastante fieles a la realidad, pero bueno, ahí hay algunas cositas también para discutir. Después, lo que nosotros venimos viendo es que la desarticulación de las tramas institucionales, comunitarias, territoriales, al menos no colaboran en que esta situación se retroceda, ¿no? O sea, si vos retirás servicios, si vos retirás el Estado de los barrios, en donde las personas que probablemente puedan llegar a una situación de calle sea más alta, eso va a suceder. O sea, si los gurises no son retenidos en el sistema educativo, si la única opción que le queda a los gurises varones jóvenes es las tramas del microtráfico, si a las compañeras trans o a las mujeres jóvenes para sostener a los gurises lo único que les queda son las redes de prostitución y trata, bueno, medio como obvio lo que viene después, ¿no? Y eso se tiene que atajar antes, y nosotros lo que estamos viendo es que eso no está sucediendo. Y ahí hay un compañero que viene trabajando el tema sobre todo de drogas, Marcelo Rosal, que ustedes seguramente lo hayan escuchado y leído. Sí. Bueno, Marcelo siempre nos trae como, hay una novedad, por ejemplo, que es el tema de los niños y adolescentes en situación de calle. Bueno, ahí hubo todo un entramado, todo un diseño que hace que vos no veas, no es que no haya algunos, pero no es un problema de la magnitud que tenemos hoy con los adultos jóvenes en situación de calle. Entonces hay como una especie de como que las instituciones no aprenden entre sí tampoco, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, ¿esto tiene una explicación solamente de parte del Estado? No, pero seguro que sin Estado en los territorios esto es mucho más difícil. ¿Qué fue lo que se sacó, que bueno, que justamente tenía el Estado en territorio como para estar más cerca de la gente? Y bueno, se redujeron, bueno, todos ya sabemos la problemática que tenemos con el sistema educativo, sobre todo el secundaria, sí. Sobre todo para esa franja etaria, ¿no? Todos los espacios de articulación, los que eran los OCAT, todo eso. ¿Los OCAT también eran un sistema de contención para estas personas? Y en un punto sí. Capaz que, lo que pasa es que ahí, viste, es muy difícil decir, bueno, si hubieran más OCAT, habría menos personas en situación de calle, yo qué sé. No es una relación directa. Claro, bueno, ¿no? pero seguro que si no hay nada que sostenga, que retenga, que ampare, que cobije, que oriente, que banque, está, y además porque además
sobre ese terreno, ese territorio, no es que no avanza nada, avanzan otras tramas, las tramas del microtráfico, las tramas de la trata. O sea, si la sociedad organizada y el Estado se retiran de los territorios, ese territorio es ocupado. Claro. Y es ocupado por otros, ¿no? Susana, en el comunicado que sacan ITEP ahora para este sábado, una de las cosas que plantean es lo que dice el Ministerio en relación a los datos, a los números, que ustedes cuestionan en cierta medida eso. Ahora, Cecilia decía, bueno, metodológicamente de repente es muy estricto, pero me imagino que desde la gente que está en situación de calle hay algunas observaciones para hacer, ¿no? Algunas preguntas. Sí. Nosotros trabajamos casi todos los temas y intentamos trabajar también los problemas entre todos, ¿no? Uh-huh. En las distintas trincheras que hay y en la asamblea si se puede, porque a veces se hacen muy largas y no. Pero uno de los temas que tratamos el otro día fue los datos del censo y cómo se hizo el censo y las conclusiones que se sacan del censo, ¿no? Que es que siempre tenemos que estar como desarmando un tipo de comunicación que viene siempre como que hay que buscarle la vuelta, ¿no? Como que no es tan así, no es así como lo dicen. Generalmente hay como tendencias a ¿Cómo lo dicen, Susana? A cómo lo dicen, ¿no? ¿Y cuál es el problema en cómo se dice? Claro. ¿Qué es lo que se dice? Por ejemplo... ¿Querés que te ayude? Sí. Pasa que Susana se vino con apunte, está bien, se vino preparada. Está bien. No, lo que vimos en el censo es que en realidad no es un relevamiento, pero no abarcó todo la totalidad. Entonces, de ahí derivan determinados resultados, ¿no? Uh-huh. Porque son personas que por ahí no están registradas sí, en los refugios o en... Claro, una noche se hizo el censo. Claro. Y el problema mayor que nosotros vimos fue que todas las conclusiones derivan en que es necesario, porque el mayor conflicto está en la gente que queda en la calle, ¿no? Claro. Porque el censo abarca también los refugios y otras formas del MIDES en cuanto a situación de calle. Pero lo que crea más conflicto es los que quedan durmiendo en calle. Uh-huh. Que no se acercan a un refugio. Que no quieren entrar a refugios, o que la situación de ellos con respecto a adicciones o problemas mentales o cosas así no le permiten tampoco. Claro. Entonces todo apunta a que a querer sacar una ley sobre parecido a la ley de falta, una internación compulsiva, sí, le llaman de otra manera ahora, pero más bien basada en una cuestión de salud, ¿no? Entonces pensando que de repente el problema va a ser para el que está en la calle, pero también puede ser para un vecino. Entonces por ese lado están como agitando para sacar otra ley de internación, ¿no? En base a la salud, al peligro. ¿Y ustedes no comparten esa idea? No la compartimos porque en realidad nosotros creo que la situación de calle es una gran violencia, y entonces alrededor de eso no la podemos combatir con violencia también, me parece a mí, ¿no? Y creo que a todo el colectivo también, digo, porque lo hemos hablado, digo. Es decir, si la expulsión de la gente a la calle es una violencia, y ahí sufrís toda clase de violencia, ¿no? Porque ya desde no tener casa a no poder trabajar, a no poder estudiar. Entonces,
Sí, hay varias violencias que se juntan ahí en la calle. Entonces eso, que no estamos de acuerdo en tratar la violencia con violencia. Ahora, si nos preguntan cómo se resuelve el problema, yo diríamos que no lo sabemos, pero también hay técnicos, ¿no? Y eso se puede ir trabajando. Acá tenemos a Cecilia también. Y ahora tenemos también a María Rubí, que lamento no haber llegado en hora, pero María. Bueno, Cecilia, queríamos consultarte porque mencionabas allí en un momento, mencionaste a los niños, a un crecimiento de niños que se ven en la calle. Eso es algo que conversé con Marcelo Rosal hace unos días, que él lo que decía es de los adolescentes, ¿no? Que muchos salen del INISA y no encuentran un lugar en su familia, es un lugar de contención. Claro, esto se está no viendo, hablamos de niñez sino de adolescencia. De adolescencia. Claro. Sí. Esto se está viendo en la calle, esto de que haya un crecimiento de gurises. Una cosita nomás para apuntar. Una de las preocupaciones que tenemos con las lecturas que se están haciendo sobre los datos del censo es como esta patologización de la situación de calle, ¿no? Y ese tabla rasa que no nos permite ver la diversidad y ver esto como un proceso, ¿no? Y bueno, y para algunas personas tendrá una componente importante vinculada a la salud y a las adicciones, pero tal vez para otras no. Entonces esa tabla rasa y además esos datos que son tan gruesos y que son tomados tan por ejemplo, no tenemos datos de frecuencia, estamos esperando que nos den los datos de frecuencia, es decir, vos le preguntás a la persona, ¿usted consumió alcohol o drogas? Y la persona te va a decir sí. Ahora, una cosa es que consuma un día y otra cosa es que tenga un consumo problemático. Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos preocupa y al colectivo también, de cómo la sociedad también va construyéndose una idea en torno a una población que es un mundo, ¿no? Y que si uno lo trata como homogéneamente, lo que termina haciendo es no pudiendo abordar esa situación. Claro, tener datos un poco más certeros, ¿no? Con más detalle de la sí, situación. Y tratar de ser como más, no sé, como aportar lecturas más ricas, ¿viste? No tan a tabla rasa, que lo único que terminan haciendo es generando estereotipos, o sea, calle consumo, calle no sé qué, no sé, después ¿con qué sacás a una persona que está asociada a la calle y al consumo hacia el ámbito de lo laboral? O sea, no le sacás más el estigma. Entonces, esas estrategias de comunicación que son para justificar también políticas públicas que se están diseñando en este último tiempo, al menos al colectivo y a nosotros como académicos nos preocupa, porque, bueno, nada, sabemos que eso después a la larga tiene muchos costos. Con el tema de los niños y los adolescentes, lo que dice Marce, y que nosotros lo vemos, es que las políticas de niñez y adolescencia, como vienen o sea, que fueron de alguna manera exitosas, y que últimamente, primero, no se aprende de eso, ¿no? Como para atajar el problema antes, porque los gurises, o sea, las personas que hoy están en calle son varones jóvenes, o sea, fueron gurises hace muy poco. Entonces, bueno, ahí hay un aprendizaje que hacer. Y sí, hay una de las cosas que a mí más me conmovió cuando empecé a trabajar este tema con los compañeros, es que esta idea de que a todos nos puede pasar, ¿no? Es verdad hasta por ahí nomás, porque, por supuesto, si yo vengo de una situación económica mejor o más acomodada, mis padres me pueden mandar a una clínica de rehabilitación, no sé, pueden pasar, o sea, caigo, si se vale la palabra que está mal dicha, en la calle más tarde, mucho más tarde, que entonces esa estigmatización y ese tipo de cosas es complicado. Y lo que nosotros estamos viendo es que si vos lo pensás en términos de quién está produciendo personas en situación de calle, y bueno, es el propio Estado, ¿no? La mayoría son personas que salieron de la cárcel y, bueno, se destruyó toda su trama vital, y los gurises que están saliendo del INISA o del sistema INAU. Entonces, ese es el grueso de la población. O sea, por eso que también hay una carga de responsabilidad mayor sobre el propio Estado. Después, y no quiero extenderme con esto, pero también es muy importante y muy relevante, porque una cosa tiene que ver con la otra, es cómo la sociedad, todos nosotros, entendemos y comprendemos y actuamos en torno a la situación de calle, porque no es que vengan y sáquenmelos de la puerta o pónganlos allá para que yo no los vea.
porque son nuestros vecinos, pueden ser hijos, parientes, primos, nosotros mismos en algún momento también. Entonces ahí hay como esa trenza que desde el colectivo siempre se habla de tejer entre trabajo, salud y vivienda. También es necesario tejer entre sociedad, Estado, ¿no? Y comunidad, porque si no, no salimos a flote con el tema. María, en el comunicado que saca ANITEP hablan justamente de cómo se suele vincular la situación de calle con la delincuencia. Y ahora otra cosa que mencionaba Cecilia, ella decía, bueno, el Estado es el que produce también que haya más gente en situación de calle, y veía que vos afirmabas con la cabeza, ¿no? Que eso era así. ¿Qué hay para decir sobre este tema? Sí, justamente eso, o sea que siempre se pone la situación de calle, digamos, como algo para ver, analizar y que está creciendo, cuando en realidad todas las cuestiones institucionales son las que provocan un crecimiento que en forma muy rápida además. Y más allá de las personas del INISA y los niños de INAU, que cuando llegan a la adolescencia no tienen otra salida que, bueno, lo que les depare la vida, están todas las situaciones de adicciones, que no solamente es la sustancia que complica, como la pasta base, que es lo más grave, ni las otras que le siguen, la salud mental. Cuando en el 2016 que empiezo a conocer esta situación, lo que había era salud mental, ¿no? Entonces lo que te lastimaba a una persona, que, porque es tal cual lo dice Cecilia, no es una cosa que salga del librito o porque uno lo quiere decir, a cualquiera le puede pasar. Entonces cuando llegas y ves ¿cómo te voy a explicar? Como cosas normales, asuntos que no son normales desde el punto del ser humano, ¿tá? Desde ahí, ¿tá? Es una preocupación. Y esto era en el 2016. ¿tá? En el 2016 era salud mental, y era claramente salud mental. Eran personas enajenadas, movidas a través de alguna medicación que les hacía o levantarse o dormir o poder estar lo más consciente posible de su día a día en situación calle durante 9 horas y media, ¿tá? Y sostener eso en invierno, en verano, con frío, con calor, con sol, y ver como normal cosas que tenían mucho que ver con los derechos de cada uno como ser humano, y que la Constitución de este país, con todas las normativas que tiene, que son muy buenas pero que no se controlan, no se cumplen. No se cumplen, había un abuso allí sobre las personas. Entonces ya cuando llega una visibilización sobre las niñeces, sobre el INISA y sobre otras cuestiones más, esto queda chiquito. Esto queda muy chiquito, porque esto ya venía pasando, ¿tá? Y el Estado, o sea, pasa por encima, ¿tá? Porque es como pasar por encima, porque era todo como paliar el momento. Y está bien un plato de comida caliente, está bien una cama caliente, está bien un techo. Pero la problemática no se debe mirar desde ahí. Yo siempre digo que la problemática se debe mirar desde toda la órbita del Estado, de la sociedad, de los gobiernos. No tenés dónde vivir, tenés nada, porque aquel que puede llegar a pagarse una pensión con los disparates que sale, con el problema de vivienda, que no es solo situación de calle, son 10.000 pesos una habitación, en una cocina compartida que está muy bien, pero tenés que tener tu garrafa y poder cargar tu gas. Entonces va añadida con el trabajo, ¿tá? Y una de las cosas que yo veo que no se trata de culpas para mí, ¿no? Se trata de un parate a pensar, dar vuelta para atrás, empezar otra vez como a unir esas cadenas, o tal vez desarmarlas y volverlas a armar, y pensar en aquello de cómo se como amansó una población y se la dejó estancada ahí. Yo no te voy a decir por gusto, pero cómo no se vieron esas cosas, cómo se dejó pasar, cómo eso creció y se pensaron que con un plato de comida estaba todo solucionado, cuando vos precisás un trabajo, y cuando se solucionó el trabajo, que es seleccionado además, ¿ah? O sea, 8 meses, por 8 meses le permitís a una persona que, bueno, capaz se puede pagar una pensión y salir por 8 meses de una situación de refugio que es penosa y donde hay violencia. Entonces yo quería venir expresamente porque se iba a hablar, o iban a hacer preguntas sobre estas agresiones que suceden a las personas en situación de calle, y la agresión está dentro de los refugios, lo estuvo toda la vida desde que yo conozco un refugio, ¿no?
Y no era en ese momento, porque hoy hay un montón de consumo problemático, eran personas mayores que tenían apenas una pensión de 4.000 pesos en algunos casos. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué tipo de agresión era? ¿Y qué te parece? Las personas jóvenes que llegan no entienden que la vejez tiene sus connotaciones propias. La persona mayor es una persona que va enlenteciendo toda su fisiología, su organismo, todos sus movimientos, su motricidad. Entonces no podés correrla con brusquedad, correte que quiero pasar al baño y correrla a un costado porque ya va más lento, porque lleva un bastón o porque lleva un andador. Y en espacios pequeños como son los centros nocturnos, que yo odio llamarle refugio, son espacios pequeños, estamos hablando de una habitación con 13 camas. Y hablamos a veces del consumismo y hablamos de los negocios, hablamos de un montón de cosas. O sea, ahí está a disposición el precio de una cama, porque no es tampoco de una habitación. O sea, las reglas para cualquier individuo de lo que tiene que ver dentro del inmobiliario, por más que nos pese, por el inmobiliario existe, tiene sus dimensiones particulares, lo que debe ser adecuado para una persona en cuanto a metros cuadrados de una habitación o de un espacio donde poder desenvolverse. Entonces son cosas que para mí ya eran violentas. Sí, no se puede admitir una violencia de este tipo, pero las violencias ya vienen desde hace rato. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre políticas, sobre... yo no sé si soluciones, pero cosas realmente que den resultado, porque el sistema hasta ahora no ha dado resultado. Y yo creo que el haber surgido un ITEP hace ver estas cosas porque las vivimos, no hablamos sobre cosas que las inventemos o que se las escuchemos a otros. Yo tengo el orgullo de ser parte de NITEP y eso estar denunciando, estar visibilizando, estar manifestando, estar en desacuerdo con lo que dice el MIDES, porque te dice una cosa cuando vos ves otra, y tal vez haya voluntades, no hay un control, no hay un decir me preocupo y me ocupo, porque es me preocupo y me ocupo, y siempre recargo todo, y que Cecilia me perdone acá, sobre la Facultad de Ciencias Sociales, porque de ahí salen los asistentes sociales que deben asistirnos, tanto desde el MIDES en su casa como desde el MIDES dentro de los centros o cualquier dispositivo que tenga el MIDES en la sociedad, ¿sí? Entonces ¿qué pasa? Tantos estudiantes y tantos que salen, es en la calle este trabajo, porque hay particularidades, no es... Sí, la situación de calle se podría decir única, pero las particularidades de las personas, el individuo, y sobre todo ahora con un montón de cosas de la diversidad, somos diversos, venimos de problemáticas diferentes, y ojo con las adicciones, porque también el juego acá juega y es una adicción. Acá hay profesores, hay maestros, hay personas realmente con título dentro de los centros educativos con problemas de salud mental, que obviamente, y la dejo por ahí, la violencia la sacamos del Estado y la repetimos. NITEP quiere y tiene un modelo, sobre todo de vivienda, en la que quiere llevarlo a cabo sin tanta presión, porque no podemos como todo el mundo, no tenemos todo como tienen todos, al revés, tenemos nada, y que después se replique, que podamos lograr un modelo de vivienda que después lo podamos replicar y que no se siga replicando la violencia que viene el Estado, que luego se replica en las calles porque estás cansado. Y para mí el ejemplo de esta persona que fue arrastrada por un auto, por un robo, me parece que fue brutal, y no era una persona en situación de calle. La violencia la tenemos nosotros, está en la sociedad. Gracias. Cecilia, como para cerrar, hay otro tema que también es recurrente, que tiene que ver con aquellas personas que estuvieron privadas de libertad y después quedan en situación de calle, ¿no? Hay como un círculo vicioso en esto de entrar y salir y estar siempre más o menos en la misma. ¿No hay políticas que ayuden a la gente que sale en este momento de las cárceles? Bueno, sí, hay políticas, sí, hay, ¿y qué es lo que pero no son sucediendo? Suficientes, ¿no? Porque ahí yo cuando arrancó esta nota arrancaba también con la voz de Fiorella Chapesioni, que también es compañera nuestra del equipo, y Fiorella nos aporta su mirada sobre este tema en una clave que es bien importante, ¿no? Esta idea de que cuando uno diseña políticas públicas y cuando tiene lecturas así tan a tabla rasa, se pierde, por ejemplo, de registrar que en las trayectorias de las personas hay intermitencias, ¿no?
Y uno tiene que tener, cuando uno desarrolla, por ejemplo, una política de reinserción laboral de una persona privada de libertad o que estuvo privada de libertad, tiene que entender que esa persona viene de un trayecto que, o sea, que uno trata, que la política es para evitar que recaiga, pero que puede recaer, y que se recae hay que irlo a buscar, hay que volverlo a subir al carro, o sea, y esos diseños que se basan más en procesos, porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque la Facultad de Ciencias Sociales nos formamos de tal o cual manera, recogiendo el guante ahí, que el chuzazo que me mandó Rubí, ¿viste? Es complicado. Yo nomás para cerrar, desde el colectivo también, por ejemplo, un trabajo que nosotros hicimos en el municipio B, que fue relevar con el tema de la violencia, que fue relevar toda la arquitectura hostil que se ubica en la ciudad. Nosotros ahí, la verdad que fue desolador, porque vimos como, no sé cómo decirle, la maldad de los pinchos, le decimos nosotros, porque era como, ¿cómo se le ocurre a alguien poner una cosa, pero que ya no era para evitar que alguien no se sentara abajo de su ventana? Era para que el que se sentara se lastimara. ¿Tá? Y podría ser hasta su propio hijo, nieto o esa persona misma, ¿viste? Sin ningún miramiento hacia el dolor y el daño del otro. Y eso vos también, por más estado que pongas, eso no se revierte. Y ahí desde el colectivo, por ejemplo, todo el trabajo de visibilización y performática en el espacio urbano, bueno, tratamos como de que eso se ponga arriba de la mesa. Hace unos días, 2 semanas más o menos, 3, hicimos un encuentro con los vecinos de Malvin, que vieron todo la denuncia que hizo el cura de la parroquia, porque bueno, habían actuado estas bandas de antipasta, y bueno, y una de las cosas que era más sentida por todos era esta sensación de miedo, ¿no? Claro. Y el miedo, si vos no te encontrás con el otro, no lo superás. O sea, porque nosotros le tenemos miedo a ellos, pero también ellos nos tienen miedo a nosotros. Porque, bueno, desde poner pinchos, quemar con agua caliente, y eso vos no podés poner un policía, un gendarme en cada casa para que un vecino no tenga ese comportamiento. Entonces ahí hay un rol también que jugamos el resto, que son las políticas públicas que tienen que haber, que tienen que estar. Esto de la internación es una cosa que creo que nadie está en desacuerdo con que hay que hacer algo al respecto, pero todos sabemos de que no por más que vos lo decretes, o sea, sin recursos, internación compulsiva, ¿quién a dónde? O sea, nosotros tenemos un montón de compañeros que se querrían internar voluntariamente y no hay dónde. Entonces, también esos eslóganes que en realidad terminan como estigmatizando a las personas, después repercuten en que una persona se siente habilitada a tirarle una olla de agua hirviendo a alguien que está durmiendo bajo su ventana, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que a nosotros nos parece que los medios de comunicación tienen como mucho para ayudarnos, ¿no? Es decir, bueno, tratar como de mostrar estas miradas, y hay respuestas interesantes, se está movilizando la gente, no sé, como en una escala mucho más humana, mucho más cercana. No sé si va a revertir, porque las armas que tenemos nosotros son... Pero ayuda. Y bueno, por lo menos intentamos que otras cosas sucedan, ¿no? Gracias, Cecilia Matonte, gracias, Susana Fernández, gracias, María Rubí. Gracias a ustedes.